Allí estaba David. Cuando todos salieron a la guerra, él se había quedado en el palacio. Cuando tenía que estar vinculado a las cosas del gobierno de ni más ni menos que el pueblo de Israel, él estaba allí paseando por el terrado, mirando lo que no convenía y quizás pensando cosas que no era algo del agrado de Dios. Nuestro hermano nos explicaba, vemos que en algún momento determinado bajó la guardia, dijo, ya está, soy el rey, sé todo, tengo autoridad, estoy dirigiendo los destinos de este pueblo y tengo un ejército grande, gigantesco, poderoso, donde va, obtiene victoria, así que ¿qué más? ¿Para qué? ¿Para qué esforzarse más? ¿Para qué tener que ir con ellos a pelear? El error de David fue ese, creer que ya estaba todo listo y ahí cuando nos creemos que está todo bien, que está todo armadito, que ya sabemos todo, de que no hay secretos en la palabra para nosotros, que ya tenemos años de la iglesia, que ya de pronto no hay alguien que nos pueda sorprender con alguna enseñanza, viene Dios y nos dice que todavía nos falta. Lo que le pasó a David fue que pasó algo que lo agarró con la guardia baja. Cometió el pecado y ¿por qué le puse este personaje? Es acerca ni más ni menos que la mentira. Cuando alguien le erra, cuando alguien no hace lo que Dios quiere, quizás quiera taparlo de alguna forma. Alguna vez alguien me dijo que para tapar una mentira es necesaria una mentira más grande. Y si necesitamos tapar esa mentira más grande, debemos hacer otra mentira mucho más grande. David fue en esa escalera en vez de ascendente, descendente, porque se equivocó, quiso tapar el error que había tenido. Acuérdese de la historia que nos decía nuestro hermano, la historia de Betsabé y Urías Eteo. Aquel Urías Eteo, que era el que había sido engañado, lo primero que hizo fue, bueno, lo traemos acá y le decimos que vaya con su esposa para tratar de encubrir aquella falta que había tenido. Al no poder hacerlo, trató de emborracharlo a este Urías Eteo. Sin embargo, seguía firme. Era un soldado de primera. Alguien verdaderamente que tenía esto de pelear por una causa, esto de ser parte del ejército de Dios, muy pero muy presente. Y no quiso ir y se quedó, y al final David terminó mandándolo al frente de batalla, y ahí murió. Pareciera que ahí terminaba todos los problemas para David. Ahí terminaba todo esto que había querido cubrir y lo cubrió. Nadie se enteró, sigue siendo el rey, muy respetado, y allí estaba viviendo una vida tranquila. Pero dice la palabra en el último versículo que habíamos leído que esto no agradó a Dios. Pero había que decirle, Dios todavía tenía planes con David, pero así, de esa forma, habiendo pecado de la forma que pecó, necesitaba ser avisado. Necesitaba una reacción de este David que había caído. Pero como nadie le decía nada porque era el rey, porque nadie se atrevía a decirle que había errado al cometido, porque podía correr en riesgo su vida, Dios tiene que meterse en esta historia. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Hay alguien, Natán, que es el vocero de Dios, aquel que tenía la posibilidad de transmitir la voz de Dios a aquellos que necesitaban un mensaje. Aquel hombre llegó a David, quizás temeroso, quizás dijo, si esto no le gusta a David, que probablemente no le gusta, voy a tener que seguir orando a Dios para que no termine mi ministerio. Sin embargo, dice la palabra que Natán se presentó delante de David y le habló de una forma particular. Le habló por medio de una parábola. Acuérdese que todas estas cosas que están registradas en la palabra, como dice allí, capítulo 15 de Romanos, verso 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice, tengamos esperanza.
O sea que todo lo que está aquí escrito en la palabra nos ayuda a nosotros para saber lo que Dios espera de nosotros. Como decíamos, habló por una parábola. ¿Y qué es esto? Es un relato figurado del cual surge una enseñanza relativa a un tema que no es directamente mencionado. Esto traducido es, te voy a decir algo para que interpretes esta historia que te cuento, pero en realidad te quiero decir otra cosa y lo vas a terminar entendiendo. Arrancamos con el verso número 1. Dice 2 de Samuel, capítulo número 12, verso 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. El verso 4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Puse de distinto color una palabra que está allí, porque hay un personaje que quiero que cada uno de nosotros tenga presente. Hablamos que David estaba con la guardia baja, estaba en un lugar donde no tenía que estar. La palabra me enseña que si no hacemos lo que tenemos que hacer, podemos llegar a caer. Aquel que se crea firme o que se piense que está firme, tenga cuidado, dice la palabra, para que no caiga. Entonces nos avisa que siempre hay que estar preparado. Nos avisa, y en este caso, en esta parábola, dice que un día le llegó un caminante. ¿Y qué sería este caminante? Aquel que nos llega de imprevisto, aquel que de pronto le tenemos que dar de comer porque tiene hambre. Y aquel caminante pidió algo especial. Pidió, como dice acá, preparar una corderita o un cordero, pero no iba a ser cualquiera, sino que evidentemente el caminante le pidió algo especial. Tenía hasta nombre. Lo que le estaba reflejando era acerca de aquella Betsabé. No quería cualquier cosa, tenía esposas, tenía concubinas, tenía absolutamente todo lo que usted se puede imaginar, David, pero empezó a mirar lo que no tenía que mirar. Y ese caminante, la carne, la concupiscencia, aquello que nos creemos que nunca nos va a aparecer, ahí apareció el caminante. El caminante es aquello que lo quiere llevar a que peque, a que caiga, a que pierda esa comunión que tiene con Dios. El caminante pide eso. Y David con la guardia baja, y no estoy haciendo precio a lo que David hizo cuando digo con la guardia baja, únicamente le digo que cuando tenía que hacer algo y no lo hace, cuando tenía que estar en un lugar y no está, es muy probable que terminemos bajando la guardia y esperar un golpe como el que le llegó a David. Amado, empieza a hablar este profeta y este sacerdote, este varón, y le cuenta esta historia. Y viene algo particular, viene el juicio que emite David. Se enfureció, se puso mal. ¿Cómo puede ser que que tenía un montón de corderas tome la que tiene una sola? Que encima dice que lo había tratado como una hija. Comía lo que comían ellos, tomaba de su vaso, la cuidaba de lo más preciado para aquella familia. David en aquel momento dijo, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo, que dice, es digno de muerte.
Dice el verso 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Dónde saca esto David? Evidentemente somos muy rápidos para enjuiciar a las personas. Cuando vemos alguna falta en algunos somos muy rápidos. Cuando nos pasa a nosotros somos distintos. Acá enseguida tomó la palabra y empezó a hablar lo que tiene que hacer este varón que había tomado la cordera, aquel que tenía uno solo, era pagar por 4. ¿Y de dónde lo sacó? Éxodo, capítulo 22, verso 1, dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja, ¿qué dice? 4. O sea que conocía de la palabra. Conocía esto de cómo era la ley de restitución. Pero qué fácil es cuando las cosas le pasan a otro. Sigue el relato con algo particular. El verso 7 dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y la de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. La verdad que cuando David dio su sentencia en aquella parábola, lo que estaba haciendo directamente es enjuiciarse él mismo. Estaba dando el veredicto, estaba dando lo que estaba por pagar, porque lo primero que le dice, tú eres ese hombre. Así como que él estaba pensando que nadie sabía nada. Estaba en su corazón queriendo cubrir todo lo malo que había hecho. A Dios evidentemente no le había dicho nada. A ninguna persona, pero muchos sabían. Acá Dios no puede ser burlado. La palabra me enseña eso. La palabra de Dios me habla acerca de que todo sale a la luz. Que por más que tratemos de ocultarlo, que por más que tratemos de olvidarlo de alguna forma, siempre está en nuestro legajo. Si no hablamos con Dios, si no pedimos a Dios que nos limpie, eso seguirá dando vuelta. ¿Sabe mi hermana y mi hermano que cuántos a nosotros nos suele ocurrir que decimos, bueno, me equivoqué en esto, hablo con Dios y se terminó? Pareciera que esto solucionaría o lo taparía. Sé que Dios es un Dios perdonador, restaurador, un Dios que limpia todo pecado. Perfecto. Pero ¿qué hubiera pasado si no hay hombres como Natán? Que por el servicio a Dios, que por el amor que tienen por Él, vienen al hombre que está haciendo mal, que está equivocándose una y otra vez y no quiere reconocerlo, no se anima a ir y hablarlo. No estoy diciendo que nosotros, si nos equivocamos, tenemos que ir a pedir perdón o que nos perdone un hombre. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que a veces, muchas veces, no queda nada más en hablar con Dios y que Dios ya está, terminó. ¿Por qué? Porque está el hombre para que nos aconseje, está el hombre para que nos guíe, está el hombre para que ore a favor de nosotros. Por eso muchas veces debemos recurrir a hermanos para que nos ayude en oración, para que nos ayude teniéndonos presente cada vez que doble sus rodillas, porque necesitamos protección divina, para que no creamos que llegamos a algún lado, porque todavía hay mucho por caminar, porque todavía hay mucho que aprender, porque todavía hay mucho de ser utilizados por aquel que un día nos llamó por amor.
La palabra de Dios me dice que le dijo, tú eres ese hombre. Y podría decirle David, bueno, pero fue un día que estaba complicado, yo fui a empezar a poner excusas una tras otras, queriendo alivianar aquel pecado que había cometido. ¿Cuáles fueron los pecados que había incurrido David? Primero, nos habla la palabra en Éxodo capítulo 20, verso 7, ¿qué dice? No codiciarás, ¿qué cosa? ¿Y qué más? ¿David lo hizo? Éxodo 20, capítulo 14, dice, no cometerás adulterio. ¿David lo hizo? Lo hizo. Éxodo capítulo 20, verso 13, dice, no matarás. 3 de cosas que Dios había estipulado que era tremendo, que no era algo que podíamos hacer. Y sin embargo David lo hizo. Y pensaba que estaba cubierto, y pensaba que estaba olvidado, y pensaba que nadie le iba a decir nada. Pero hay Natanes que siempre nos van a marcar si nos equivocamos. Quiera Dios que oremos también por esas personas, que nos van a aconsejar, aquel que podemos contar con una oración, que le tenemos confianza, que le podemos decir, mi hermano, estoy pasando por esto, te pido oración, te pido que estés favoreciéndome o fortaleciéndome, sabiendo, yo me siento confiado si orás por mi vida. Y viceversa, porque muchas veces a nosotros Dios nos va a poner personas que nos van a decir, hermano, orá por mí, hermana, orá por mí, porque a veces la carga es demasiado pesada. En este caso, 3 de las cosas que él había dicho, imagínese si él había dicho que por sacar una cordera a alguien pobre merecía la muerte, y yo creo que era fuego lo que tenía David. ¿Dónde está esa persona? Quiero conocerlo, quiero yo matarlo. Si supiera que estaba hablando del mismo. Pero dice la palabra que aquella persona que incurría en estas cosas, ¿qué merecía David? Morirse. ¿Excusas? Podía haber argumentado un montón. ¿Pero qué le dijo? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué cosa? No morirás. El que merecía muerte, lo primero que hizo fue no buscar excusas. No fue, Betsabé estaba allí. ¿Cómo se va a bañar allá cerca de mi terrado? No empezó a buscar cosas que minimizaran su pecado. Contra Jehová he pecado. Contra el Dios que lo ve todo. Contra aquel que amo he incurrido en el error. La palabra de Dios automáticamente le dice, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Qué tremendo cuando uno empieza a pensar esto. En vez de dar vuelta, en vez de buscar excusas, en vez de a veces tratar de que gente nos mire de otra forma, empezamos a entender que cuando cometemos pecado no lo hacemos con las personas que están al lado. No lo hacemos directamente con aquel que efectuamos algo, sino directamente con Dios. David entendió eso. Y dice en el Salmo 30, verso 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Pareciera que encontrarnos de nuevo con Dios nos trae esa posibilidad. Pedirle perdón, ver que nos arrepentimos de lo que hemos cometido, trae automáticamente esto que había perdido. Evidentemente, no sé cuánto tiempo habrá pasado desde que murió Urías. Dice la palabra que pasó el luto, en aquel tiempo creo que eran 7 días,
y después la tomó. Y habrán pasado meses y ya el niño había nacido, no sé cuánto tiempo tendría, pocos. Pero todo ese tiempo me imagino a David, porque podemos entender que nadie sepa nada, pero adentro uno se va quebrando. Las fuerzas no son las mismas. La visión no es la misma. El pecado nubla todas estas cosas. El pecado empieza a no poner blanco sobre negro las cosas que antes las veíamos muy claras. La palabra de Dios me enseña, y después vamos a ver un poco de lo que es el Salmo 51, cómo se sentía David. No es que en el momento que le dijo Natán, tú eres ese hombre, empezó a sentir todos estos síntomas. Empieza desde el pecado hasta que es descubierto una degradación de nuestra vida espiritual. Y si algo no te está pasando y si te estás acostumbrando a vivir de esa forma, lamentablemente hay que hacer un cambio en tu vida. Necesitas que Dios te renueve, necesitas que Dios te restaure, necesitas que Dios te levante, porque verdaderamente si te acostumbras a eso, quizás vivas con la guardia baja y ese pecado que se cometió no sea el único en la vida. Amado, sigue diciendo, 2 de Samuel, capítulo 12, verso 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Las naciones vecinas, las personas que vivían alrededor sabían absolutamente todo lo que estaba pasando en la vida de David. Qué triste es pensar que puede quedar eso hasta en una forma eterna. Qué triste es pensar que vivir así, ocultando cosas, es algo que va a durar. Porque terminan hablando, entre comillas, nadie puede degradar a Dios, pero ahí dice la palabra que blasfemaron los enemigos de Jehová. Hablaron peste, mirá a quién tienen de rey, mirá a quién gobierna el pueblo de rey. Y a este le tenemos que obedecer, le tenemos que respetarlo. Mirá lo que hizo. Llegó a matar a un hombre para cubrir su pecado. Todos sabían de eso. Pero Dios le tiene que decir qué está pasando. Acompáñenme a leer algunos versículos del Salmo 51. Cómo se sentía David y en este proceso degradante que había tenido desde el pecado hasta ser revelado el pecado de David, cómo se sentía. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El verso 8 dice, hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El verso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. El verso 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El verso 17 dice,
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que hablábamos acerca de cómo se sentía David, no desde ese momento, venía arrastrando toda esa angustia, todos esos meses, quizás años, pero allí estaba, delante del Dios Altísimo, delante del hombre que le había traído esta información, pero allí estaba, tirado, como dice la palabra, vamos a leerlo ahora, en el piso, rasgando sus vestiduras, pidiendo por aquel niño que antes no le importaba. Acuérdese que quería que lo críe Urías. Después lo tomó y ahora va a pedir por su vida también. Dios perdona a David, pero dice así el verso 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? El verso 19 dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. El verso 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. El que murió allí fue ese niño, el hijo de David. Y parece una historia muy triste, pero sin embargo, después de que pidió y viendo que el juicio de Dios estaba dictaminado, se levantó. No estaba en la casa, no estaba en el templo para ir a pedir, estaba en la casa. Evidentemente se sentía impuro, pero una vez que el juicio de Dios cayó, dice que fue a la casa de Dios y adoró. Y sabe que uno empieza a pensar acerca del juicio que había tenido David, acerca de aquello que le había contado Natán en la parábola. Y él había dicho, el tal debe morir. Y también después dijo otra cosa, que por cuánto tenía que dar a aquel que se había equivocado, por 4. Y la realidad es que pasó algo que a mí me hizo pensar, conforme lo que David dijo. Dice que perdió 4 hijos. Después lo vamos a ver, pero el primero fue el niño de Betsabé. Hasta ahora habíamos hablado acerca de la mujer de Urías Eteo. Cuando muere, por lo menos en la palabra, cuando muere este niño, aparece en el verso 24, y consoló a David a Betsabé. Aparece por primera vez este nombre como esposa de David. Ya estaba limpio y cubierto aquella falta, pero las faltas siempre tienen consecuencias. Dice la palabra,
Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual, dice la palabra, amó Jehová. Este niño sí lo bendijo. Y dice el 25, y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, y llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. ¿Qué significa? Amado de Dios. Y Salomón significa, ¿qué significa? ¿Cómo sabe? Ven ahí. Dios perdonó a David. Y esto es lo que le quería decir acerca de los hijos. Betsabé, hablamos recién del niño que había partido, murió en cumplimiento, dice la palabra, en castigo de Dios por el adulterio de David y Betsabé. Después aparece Amón, que esto lo vamos a ver en el capítulo que viene, acerca de algo tremendo que pasó. Puedo decir lo que dice allí, Amón violó a Tamar, su media hermana, y más tarde fue asesinado por Absalón, segundo que murió. Absalón mató a Amón por violar a Tamar y luego huyó a Gebur. Más tarde regresó solo para rebelarse contra David, colocó una tienda en el terrado y ahí se acostó con 10 de las esposas de su padre. ¿Se acuerda? Yo lo puse en negro porque me resultó muy llamativo. ¿Se acuerdan el juicio que le había dicho Natán que iba a pasar? Que iba a poner a las mujeres a la vista de todos. David, cuando vio desde el terrado a Betsabé, la deseó y pecó. En el mismo terrado, su hijo, Absalón, hizo lo mismo con las mujeres. Pero esto a la vista de todos. Un juicio que le había dicho Natán que iba a pasar. Parece que gran cabellera, escapando, yéndose de un lado, se enredó su cabellera en un árbol y allí lo mataron. Tercer hijo muerto. Que Salomón manda matar a otro de sus medios hermanos. Cuarto hijo. 4 veces tendría que darle a aquel que había pecado por aquel cabrito. 4 hijos murieron. Las consecuencias del pecado de David. Dios nos puede perdonar, pero las consecuencias muchas veces van a llegar. Amados, me fue difícil, pero quiero decir algo. Cada uno de nosotros puede tener partes flojas en la vida espiritual, sentirse débiles en algún área espiritual, pero eso no es pecado. Qué bueno es tener a gente que está siempre con el deseo de aconsejarnos, con el deseo de hablar y de orar por nosotros. No para chismes, no, para orar. Hay hermanos crecidos que si usted necesita oración, no importa la hora, no importa el momento, no importa, nunca se incomodará los siervos de Dios para sentarse con usted y escucharle, para sentarse con usted y aconsejarle, para decirle, hermano, oraremos por esto. Necesitamos muchas veces la oración de nuestro hermano, necesitamos muchas veces el oído de nuestro hermano. Quiera Dios que tengamos la valentía de sacar todos nuestros prejuicios para mostrarnos tal cual somos. David quizás se olvidó que el que lo escuchaba era Dios y se equivocó, pero fue porque se quedó en un lugar donde no tenía que estar. Fue porque no hizo lo que tenía que hacer, salir a batallar, a luchar y estar con el ejército de Dios. Que cada uno de nosotros podamos seguir batallando. Y si alguna vez
nos toca darnos cuenta que estamos con la guardia baja, recurrir a Dios, hablar con nuestros hermanos también, que oren por nuestra vida, porque estamos necesitando ponernos de nuevo a las órdenes de nuestro Dios. Dios le bendiga.